Vamos a ver la representación gráfica de algunas fracciones. Comencemos con la fracción 1/2. En este caso debemos tomar una figura geométrica, puede ser un rectángulo, y lo vamos a dividir en dos partes iguales, es decir, lo dividimos en el número de partes que indica el denominador. Para ello trazamos una línea por toda la mitad y ahora vamos a tomar la cantidad de partes que nos indica el numerador. En este caso debemos tomar una nomás, entonces puede ser esta, y así hemos representado gráficamente la fracción 1/2. Veamos ahora la representación gráfica de la fracción 2/3. Vamos a tomar de nuevo un rectángulo por tratarse de la figura geométrica más fácil de subdividir, en este caso en tres partes iguales, lo que nos indica el denominador. Entonces trazamos dos líneas de tal forma que tengamos tres partes del mismo tamaño y vamos a tomar lo que nos indica el numerador. De esas tres partes vamos a considerar únicamente dos. Aquí las pintamos y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 2/3. Enseguida veamos cómo se representa gráficamente la fracción 3/5. Para ello tomamos de nuevo un rectángulo que represente o que simbolice la unidad y vamos a dividirlo en 5 partes iguales. Para ello trazamos 4 líneas en su interior de modo que tengamos las 5 partes del mismo tamaño y de ellas vamos a tomar lo que nos indica el numerador, es decir, 3 partes. Vamos a pintarlas y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 3/5. Algo que podemos notar en estas tres fracciones es que la parte coloreada no alcanza a cubrir la totalidad del rectángulo que representa la unidad. Entonces, este tipo de fracciones donde sucede esta situación se conocen con el nombre de fracciones propias y se distinguen porque siempre el numerador es menor que el denominador. Por esa razón, al representarlas gráficamente, la zona que se colorea es siempre menor que la figura que representa la unidad. Si vamos a representar una fracción como 4/4, entonces elegimos un rectángulo que represente la unidad. Lo dividimos en 4 partes iguales, tal como indica el denominador, y tomamos las 4 partes que nos indica el numerador. Entonces pintamos esas 4 partes y así queda representada gráficamente la fracción 4/4. De manera similar, si nos piden representar gráficamente la fracción 7/7, entonces tomamos un rectángulo que represente la unidad, lo dividimos en 7 partes, tal como señala el denominador. Entonces trazamos 6 líneas al interior, de modo que tengamos las 7 partes del mismo tamaño y tomamos las 7 partes que indica el numerador. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Así nos queda representada gráficamente esta fracción 7/7. Este tipo de fracciones, como las que acabamos de representar, se conocen con el nombre de fracciones equivalentes a la unidad. Como se observa, la parte coloreada en cada caso cubre la totalidad. Vamos a ver la representación gráfica de algunas fracciones.
Comencemos con la fracción 1/2. En este caso debemos tomar una figura geométrica, puede ser un rectángulo, y lo vamos a dividir en dos partes iguales, es decir, lo dividimos en el número de partes que indica el denominador. Para ello trazamos una línea por toda la mitad y ahora vamos a tomar la cantidad de partes que nos indica el numerador. En este caso debemos tomar una nomás, entonces puede ser esta, y así hemos representado gráficamente la fracción 1/2. Veamos ahora la representación gráfica de la fracción 2/3. Vamos a tomar de nuevo un rectángulo por tratarse de la figura geométrica más fácil de subdividir, en este caso en tres partes iguales, lo que nos indica el denominador. Entonces trazamos dos líneas de tal forma que tengamos tres partes del mismo tamaño y vamos a tomar lo que nos indica el numerador. De esas tres partes vamos a considerar únicamente dos. Aquí las pintamos y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 2/3. Enseguida veamos cómo se representa gráficamente la fracción 3/5. Para ello tomamos de nuevo un rectángulo que represente o que simbolice la unidad y vamos a dividirlo en 5 partes iguales. Para ello trazamos 4 líneas en su interior de modo que tengamos las 5 partes del mismo tamaño y de ellas vamos a tomar lo que nos indica el numerador, es decir, 3 partes. Vamos a pintarlas y de esta manera hemos representado gráficamente la fracción 3/5. Algo que podemos notar en estas tres fracciones es que la parte coloreada no alcanza a cubrir la totalidad del rectángulo que representa la unidad. Entonces, este tipo de fracciones donde sucede esta situación se conocen con el nombre de fracciones propias y se distinguen porque siempre el numerador es menor que el denominador. Por esa razón, al representarlas gráficamente, la zona que se colorea es siempre menor que la figura que representa la unidad. Si vamos a representar una fracción como 4/4, entonces elegimos un rectángulo que represente la unidad, lo dividimos en 4 partes iguales, tal como indica el denominador, y tomamos las 4 partes que nos indica el numerador. Entonces pintamos esas 4 partes y así queda representada gráficamente la fracción 4/4. De manera similar, si nos piden representar gráficamente la fracción 7/7, entonces tomamos un rectángulo que represente la unidad, lo dividimos en 7 partes, tal como señala el denominador. Entonces trazamos 6 líneas al interior, de modo que tengamos las 7 partes del mismo tamaño y tomamos las 7 partes que indica el numerador. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 partes. Así nos queda representada gráficamente esta fracción 7/7. Este tipo de fracciones, como las que acabamos de representar, se conocen con el nombre de fracciones equivalentes a la unidad. Como se observa, la parte coloreada en cada caso cubre la totalidad de la figura que se ha escogido como unidad, y este tipo de fracciones se distinguen porque el numerador es exactamente igual al denominador.
4 cuartos es una fracción que equivale a 1 y de igual forma 7 séptimos equivale a